El olor a moho y óxido impregnaba cada rincón de la casucha cuando Elena Cardoso despertó esa mañana de junio. Pero no fue eso lo que la hizo temblar. Fue el silencio mortal que venía del colchón donde dormía Sofía. La niña de 4 años ya no tosía, y ese silencio era peor que cualquier sonido de sufrimiento. Elena corrió hacia su hija, con el corazón desbocado, y solo pudo respirar cuando vio el pecho de la niña subir y bajar débilmente. Cada respiración, un esfuerzo doloroso que volvía sus labios cada vez más morados. 3 días. El médico de la clínica local había sido claro. 3 días para conseguir los costosos antibióticos o la neumonía ganaría la batalla. Las manos callosas de Elena temblaban mientras pasaba los dedos por la frente caliente de Sofía. La fiebre quemaba tanto que parecía imposible que un cuerpo tan pequeño la soportara. Afuera, el viento frío de invierno silbaba por las rendijas de las tablas mal encajadas, y Elena subió la única manta que tenían hasta la barbilla de su hija, sabiendo que no sería suficiente. Nunca era suficiente. El techo goteaba en 3 lugares diferentes, y ya había movido el colchón 2 veces, intentando encontrar un rincón seco. Su vientre de 7 meses pesaba mientras se levantaba. Cada movimiento, un recordatorio cruel del hombre que la abandonó embarazada, llevándose no solo su corazón, sino también los ahorros que guardaba bajo el colchón. Si esta historia está tocando tu corazón, considera suscribirte al canal. Así es como podemos seguir trayendo historias que nos recuerdan que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Elena miró la vieja máquina de coser en el rincón de la sala, su única herramienta de trabajo, y sintió que las lágrimas le quemaban. Había intentado venderla ayer. Tocó la puerta de 5 casas de empeño, cada una ofreciendo menos que la anterior, ninguna acercándose a los 200 pesos que necesitaba para las medicinas. La última tienda ofreció 40 pesos, y el dueño aún tuvo el descaro de decir que estaba siendo generoso. 40 pesos. El precio de una sentencia de muerte para su hija. Se puso el abrigo roto, el mismo que usaba hacía 3 inviernos, y el chal gastado que fue de su madre, la única herencia que poseía, además de una fe terca en un Dios que parecía haber olvidado su dirección. Besó la frente caliente de Sofía, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir, y salió a la calle aún oscura. Doña Teresa, la vecina que a veces cuidaba de Sofía, había prometido vigilarla, pero Elena sabía que la mujer tenía sus propios problemas y 6 bocas que alimentar. No podía pedir más. Las calles de tierra de las afueras estaban desiertas a esa hora. Elena empezó a correr, sus pies descalzos. Había vendido los zapatos 2 semanas atrás, golpeando el suelo helado. Necesitaba intentarlo de nuevo. Quizás alguien se había despertado con el corazón más generoso. Quizás alguien la miraría y no vería a una mujer abandonada y embarazada, sino a una madre desesperada intentando salvar a su hija. La primera puerta fue la de don Joaquín, dueño de la tienda donde ella compraba fiado. El hombre abrió la puerta en pijama, el rostro endureciéndose cuando la vio. «Elena, ya me debes casi 100 pesos, no puedo prestarte más». «Don Joaquín, por el amor de Dios, mi hija se está muriendo. Solo necesito 200 pesos. Le pagaré todo, lo juro por la memoria de mi madre». El hombre suspiró, y por un momento Elena vio algo parecido a la lástima en sus ojos. Pero entonces la esposa apareció detrás de él, con los brazos cruzados, la boca apretada en una fina línea de desaprobación. «Joaquín, ya hablamos de esto. Ella necesita aprender a arreglárselas sola. No es culpa nuestra que su marido huyera». La puerta se cerró con un golpe sordo que resonó en el pecho de Elena como un puñetazo. Se quedó parada allí un momento, el frío mordiendo su piel, antes de seguir hacia la siguiente casa. Doña Marlene, que le encargaba arreglos de ropa. Señor Antonio, a quien conocía de la iglesia. Doña Cristina, para quien cosía gratis cuando la mujer no tenía dinero. Puerta tras puerta, excusa tras excusa. Algunos ni siquiera abrían, otros abrían solo para decir que los tiempos estaban difíciles para todos.
Una mujer tuvo el valor de sugerir que Elena buscara al padre de la criatura, como si no lo hubiera intentado, como si el hombre no se hubiera mudado de ciudad y bloqueado su número. El sol comenzaba a salir cuando Elena llegó a la iglesia de la plaza. Sus piernas temblaban de cansancio y frío, y el vientre le pesaba como si cargara piedras en lugar de un bebé. Empujó la pesada puerta de madera y entró en el silencio sagrado del templo vacío. El olor a incienso viejo y velas aún flotaba en el aire. Caminó hasta el altar, cada paso una lucha contra la desesperación que amenazaba con tragarla entera. Se arrodilló en el banco delantero, donde la madera estaba gastada por tantas oraciones a lo largo de los años, y finalmente permitió que las lágrimas cayeran sin control. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos que rasgaban su pecho, que hacían temblar todo su cuerpo. Apretó el chal de su madre contra su rostro, buscando algún consuelo en el recuerdo de tiempos en que no estaba tan sola. «Señor». Su voz salió quebrada, casi un susurro ronco. «Sé que he pecado. Sé que no fui a la iglesia todos los domingos como debía. Sé que a veces dudé de ti cuando las cosas se pusieron demasiado difíciles. Pero mi hija, mi Sofía, no tiene culpa de nada. Ella es inocente y buena, y no merece pagar por mis errores». Elena levantó el rostro hacia el crucifijo sobre el altar, las lágrimas nublando su visión. «Llévame a mí, Señor. Puedes llevarte mi vida si es necesario, pero salva a mi niña. Tiene solo 4 años. Aún ni siquiera ha comenzado a vivir. Por favor». La voz le falló por completo, transformándose en un llanto mudo. Se quedó allí quién sabe cuánto tiempo, tal vez media hora, tal vez una eternidad. Cuando finalmente logró levantarse, tenía las piernas dormidas y el cuerpo exhausto. Salió de la iglesia sin respuestas, sin milagros, solo con el peso aplastante de la impotencia. Fue caminando sin rumbo que acabó en el camino de tierra que llevaba fuera de la ciudad. No tenía a dónde más ir, nadie más a quien pedir ayuda. El pensamiento de volver a casa y enfrentar a Sofía, de ver esos ojos febriles y no tener nada que ofrecer más que palabras vacías, era insoportable. Así que siguió andando, un pie delante del otro, como si el propio movimiento pudiera posponer lo inevitable. La hacienda de Torres, una voz resonó en su memoria. Era algo que doña Teresa había mencionado días atrás, cuando Elena comentó que necesitaba más trabajo. Dicen que paga bien, pero es difícil. Un hombre cerrado, vive solo desde que murió su esposa, pero justo, eso todos dicen que es. Elena no había pensado en eso antes, porque la hacienda quedaba a kilómetros de la ciudad, y no tenía cómo llegar allí. Pero ahora, con las piernas ya moviéndose por cuenta propia, sin destino cierto, esa posibilidad brilló como una última chispa de esperanza. Quizás él necesitara a alguien para coser, quizás pagara por adelantado, quizás... El sol ya estaba alto cuando vio la tranquera de madera con el nombre Hacienda Santa Elena tallado. La ironía del nombre no pasó desapercibida. Su propia madre solía decir que Santa Elena había encontrado la verdadera cruz y que el nombre traía bendición. Elena se detuvo frente a la tranquera, la visión comenzando a oscurecerse en los bordes. Había caminado kilómetros sin comer nada desde la mañana anterior, y el cuerpo embarazado y exhausto le cobraba el precio. Intentó abrir la tranquera, pero los brazos no le obedecieron. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero la voz no le salió. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el cielo azul sobre ella y el camino de tierra roja que salía al encuentro de su rostro. Miguel Torres regresaba de la ciudad cuando vio la silueta caída al borde del camino, unos metros antes de la tranquera de su hacienda. Por un segundo pensó que era un animal, pero entonces notó el chal gastado moviéndose con el viento y la forma inconfundible de un cuerpo humano. Pisó el freno de la camioneta con tanta fuerza que los neumáticos derraparon en la tierra. Corrió hasta la mujer caída, el corazón latiendo descompasado. Era joven, embarazada, el rostro pálido como la cera y los labios partidos por la deshidratación. Miguel la giró con cuidado, buscando señales de vida, y sintió un alivio inmenso cuando ella gimió suavemente. Estaba viva, pero apenas.
La cargó hasta la camioneta con facilidad. Pesaba menos de lo que debería, incluso embarazada, los huesos prominentes denunciando meses de mala nutrición. La colocó en el asiento del pasajero y estaba a punto de encender el motor cuando ella abrió los ojos desorientada y asustada. No, no. Elena intentó apartarse, la vergüenza más grande que el miedo. Disculpe, yo solo necesitaba calma. La voz de Miguel era grave pero gentil, una combinación que ella no esperaba. Te desmayaste frente a mi hacienda. Necesitas ayuda. Elena lo miró por primera vez. Era un hombre grande, de hombros anchos y manos callosas por el trabajo, pero sus ojos castaños cargaban una tristeza que ella reconoció, la misma que veía en el espejo todos los días. No parecía amenazante, parecía cansado, cansado de ese tipo que viene de adentro, del tipo que ningún sueño cura. Mi hija. Las palabras salieron en un llanto convulsivo que no pudo contener. Sofía está en casa, enferma, sola, esperando. Intenté conseguir dinero para las medicinas, pero nadie... No pudo terminar, el llanto apoderándose de ella por completo. Algo en la desesperación de esa mujer tocó una herida en Miguel que él creía que ya no sangraba. Tenía la misma edad que Ana tendría, 30 y pocos años, embarazada, vulnerable. Y había una niña en peligro, una niña real, viva, que aún podía ser salvada. ¿Dónde vives?, preguntó él encendiendo ya el motor. Pero usted no necesita. Yo solo vine a pedir si tenía algún trabajo de costura. ¿Dónde vives?, repitió, más firme. Elena dio la dirección con la voz entrecortada, y Miguel giró la camioneta en dirección opuesta a la hacienda. Condujo en silencio, con la mandíbula apretada mientras ella lloraba suavemente a su lado. 15 minutos después, se detuvieron frente a la casucha. Miguel bajó y siguió a Elena hasta la puerta. Lo que vio dentro hizo que se le revolviera el estómago. El lugar era poco más que una choza, con rendijas en las paredes, piso de tierra apisonada y muebles rotos, y en la única cama, una niña pequeña y pálida luchaba por respirar. Cada inspiración un silbido doloroso. Fue como retroceder en el tiempo. Por un segundo terrible, Miguel no vio a Sofía. Vio al hijo que nunca conoció, al bebé que nació sin respirar mientras Ana sangraba hasta morir. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a acercarse a la cama. La niña abrió los ojos, e incluso febril y enferma, logró sonreír al ver a su madre. Mami, ¿volviste tarde? Sí, mi amor, mami volvió. Elena besó la frente ardiente de la niña, intentando ocultar la desesperación en su voz. Miguel observó la escena por un momento que pareció suspendido en el tiempo. Madre e hija, solas en el mundo, muriendo de hambre y frío en una choza que apenas merecía llamarse casa. Y allí, en ese segundo, algo dentro de él que había estado muerto durante 6 años comenzó a latir de nuevo. No fuerte, no claro, pero definitivamente vivo. Tomó una decisión que sabía que lo cambiaría todo. «¿Vístela?», dijo él, la voz saliendo más firme de lo que se sentía. «Toma lo que necesites, ustedes dos vienen conmigo». Elena lo miró como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué? Mi casa tiene 4 habitaciones vacías. Mi ama de llaves tiene 68 años y necesita ayuda. Y esta niña necesita un médico ahora». Miguel se giró para mirarla directamente. «Trabajarás como ama de llaves ayudando a Doña Rosa. A cambio tendrás casa, comida y todo el tratamiento médico necesario para tu hija. No es caridad, es trabajo honesto». Yo no puedo aceptar eso. La gente va a hablar. Van a decir que... «Deja que hablen», la interrumpió él, y por primera vez en años algo parecido a la determinación brilló en sus ojos. Esa casa ha estado muerta demasiado tiempo, y si hay algo que aprendí es que la reputación no abriga a nadie en las noches frías. Elena miró a Sofía, que tosía débilmente en la cama, y luego al hombre frente a ella. Cada fibra de su orgullo le gritaba que se negara, que no aceptara lo que parecía caridad disfrazada. Pero entonces Sofía tosió de nuevo, ese sonido horrible que rasgaba el pecho de la madre, y Elena supo que no tenía elección. No tenía el lujo del orgullo cuando la vida de su hija estaba en juego. ¿Por qué?
preguntó ella, la voz temblando. ¿Por qué está haciendo esto? Miguel guardó silencio por un largo momento, mirando a Sofía. Cuando finalmente habló, su voz cargaba el peso de años de dolor no procesado. Mi esposa murió en el parto hace 6 años. El bebé también. Hizo una pausa con la garganta apretada. Esa casa grande tiene un jardín que mi hijo nunca conoció. Una habitación que nunca se usó. Demasiado silencio. Miró a Elena con ojos que finalmente parecían ver algo más allá de su propio dolor. Sería un honor tenerlas allí. No caridad, un honor. Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran diferentes. No eran de desesperación, sino de algo parecido a la esperanza, algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi no lo reconoció. Está bien, susurró ella finalmente. Aceptamos. 1 hora después, Sofía estaba acostada en una cama limpia y suave en la casa grande de la Hacienda Santa Elena, siendo examinada por el doctor Augusto Méndez, el médico privado de Miguel, que dejó todo para atender la emergencia. Elena observaba desde la puerta de la habitación, apenas creyendo que aquello fuera real. La habitación espaciosa, las paredes sin moho, las ventanas que cerraban bien, el calor que venía de un calefactor eléctrico en el rincón. Es una neumonía grave, pero tratable, dijo el doctor. Méndez, después de examinar a Sofía, su voz experimentada trayendo algo de consuelo. Comenzaré los antibióticos hoy mismo y necesita reposo absoluto. Pero se pondrá bien, puede estar segura. Elena casi cayó de rodillas por el alivio. Miguel la sostuvo por el brazo, firme pero gentil. ¿Ves?, dijo él en voz baja. Dios no abandona a sus hijos. Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento, mientras Sofía dormía arrullada por los primeros efectos de la medicina y Elena finalmente permitía que su cuerpo exhausto descansara, era que en la ciudad, en una casa grande en el centro, doña Beatriz Velasco acababa de recibir una llamada urgente. Su amiga Lourdes, que trabajaba en la farmacia, tenía información sobre cierta costurera abandonada que acababa de mudarse a la casa del hacendado viudo más codiciado de la región. Y Beatriz, que llevaba años planeando casar a su hija Mariana con Miguel, no era mujer de dejar pasar eso por alto. La noticia llegó a la mesa del desayuno de doña Beatriz Velasco como una bomba. Lourdes había llamado a las 7 de la mañana, con la voz cargada de esa excitación mórbida que solo los chismes verdaderamente escandalosos despertaban. Beatriz, no lo vas a creer. Esa Elena, la que fue abandonada embarazada por el marido, está viviendo en la casa de Miguel Torres, con la hija enferma. Él fue a buscarla personalmente ayer. Beatriz casi dejó caer la taza de porcelana cara. Se quedó en silencio el tiempo suficiente para que Lourdes pensara que la llamada se había cortado. «Beatriz, ¿estás ahí?» «Estoy». La voz salió controlada, pero por dentro Beatriz hervía. «Gracias por la información, Lourdes. Hablamos después». Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared del comedor, donde las fotos familiares le sonreían. Mariana a los 23 años, bonita, educada, hija del comisario. La combinación perfecta para Miguel Torres. Beatriz llevaba 3 años planeando esta unión, desde que se dio cuenta de que el luto del viudo finalmente comenzaba a aligerarse. Cenas estratégicas, encuentros casuales en la iglesia, conversaciones sobre lo buena madre que sería Mariana. ¿Y ahora? Una costurera abandonada, embarazada de otro hombre, viviendo bajo el mismo techo que Miguel. «Esto no se va a quedar así», le dijo a la sala vacía, la voz baja pero cargada de determinación. En la hacienda, Elena despertó desorientada. Por un momento no reconoció el techo limpio sobre ella, las paredes pintadas, la luz suave entrando por la ventana con cortinas de verdad. Entonces, la memoria regresó. El desmayo, Miguel, Sofía enferma, la casa grande. Saltó de la cama con el corazón disparado y corrió a la habitación de al lado, donde habían dejado a su hija. Sofía dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando con mucha más facilidad que ayer. El color había vuelto un poco a su rostro, y cuando Elena puso la mano en la frente de la niña, la fiebre había bajado considerablemente. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera controlarlas. Lágrimas de un alivio tan intenso que dolía. Los antibióticos están haciendo efecto.
La voz de doña Rosa vino desde la puerta, gentil y cálida. La anciana ama de llaves entró en la habitación con una bandeja de desayuno. El doctor Méndez pasó temprano. Dijo que está respondiendo bien al tratamiento. Elena se secó las lágrimas rápidamente, avergonzada. Gracias por todo. No sé cómo voy a pagarles. Paga trabajando. Doña Rosa sonrió, y había tanta bondad en esa sonrisa que Elena sintió que se le oprimía el pecho. Miguel ya salió al campo, pero dejó claro que solo empezarás a trabajar cuando estés recuperada y Sofía esté mejor. Por ahora come algo. Estás alimentando a dos, no puedes pasar hambre. Fue la primera comida decente que Elena hacía en semanas. Pan fresco, mantequilla de verdad, frutas, leche. Comió despacio, cada bocado un recordatorio de todo lo que había perdido y ahora, inexplicablemente, había encontrado de nuevo. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Elena observaba a Miguel desde lejos, intentando entender a ese hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio. Él se despertaba antes del sol, trabajaba en el campo con los peones, volvía al anochecer cubierto de tierra y sudor. Siempre preguntaba por Sofía, pero mantenía una distancia respetuosa. A veces Elena lo sorprendía mirando la habitación vacía al final del pasillo, la que sería del hijo que nunca nació, con una expresión tan devastada que ella tenía que desviar la mirada. Sofía mejoró rápidamente bajo los cuidados del doctor Méndez. En una semana ya estaba jugando en el jardín, sus risas resonando por la casa, de una manera que hacía llorar de alegría a doña Rosa. Esta casa necesitaba ese sonido, dijo el ama de llaves un día, mientras veían a Sofía perseguir mariposas entre las flores. 6 años de silencio. 6 años de un hombre vivo cargando un ataúd en el pecho. Elena comenzó a trabajar 2 semanas después, ayudando en las tareas de la casa. Cocinaba, limpiaba, cosía ropa rota de los peones. Hacía todo con un esmero casi desesperado, como si cada tarea bien hecha fuera un pago por la deuda imposible de saldar. Miguel nunca se quejaba, nunca exigía. Solo agradecía en voz baja cuando pasaba a su lado en los pasillos. Fue en una noche de lluvia que algo cambió entre ellos. Elena estaba en la cocina preparando té cuando escuchó un ruido proveniente de la sala. Encontró a Miguel sentado en el sofá, sosteniendo una foto antigua, sus anchos hombros temblando ligeramente. Ella debería haberse dado la vuelta, darle privacidad en su dolor, pero algo la hizo quedarse. Era hermosa, dijo Elena suavemente, mirando la foto de la mujer sonriente. Ana, supuso. Miguel se limpió el rostro rápidamente, avergonzado de haber sido sorprendido en ese momento de debilidad. Lo era, la voz salió ronca. Y buena, mejor de lo que yo merecía. Elena se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo la distancia, pero ofreciendo su presencia. Sé lo que es cargar con la culpa, dijo ella después de un largo silencio. Me pregunto si hice algo mal, si fui una mala esposa, si es por eso que me dejó. No lo fue, dijo Miguel con una firmeza sorprendente. Un hombre que abandona a su esposa embarazada no vale nada. No tiene nada que ver contigo. ¿Y usted? Elena se atrevió a preguntar. ¿Por qué carga usted con la culpa? Él guardó silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Pero entonces las palabras salieron, lentas, dolorosas. Fui yo quien insistió en tener un hijo. Ana tenía miedo. El médico dijo que el embarazo sería de riesgo. Pero yo lo deseaba tanto. La voz se quebró. La maté por egoísmo. Maté a mi hijo también. Miguel no, se escuchó decir Elena, la voz firme. Eso no es verdad. Usted amaba a su esposa. Ella también eligió tener al bebé. No fue culpa suya. Él la miró entonces. Realmente la miró. Y Elena vio en sus ojos la misma desesperación que sentía cuando se miraba en el espejo. 2 corazones destrozados, intentando convencerse de que merecían seguir respirando. ¿Cómo haces?, preguntó él. ¿Para seguir adelante después de todo? Elena miró sus propias manos, callosas de tanto trabajo. Tengo a Sofía. Cuando pienso en rendirme, la miro a ella y recuerdo que necesito ser fuerte, que Dios me la dio para cuidarla. Yo no tengo a nadie.
dijo Miguel, y había tanta soledad en esas palabras que Elena sintió que el corazón se le oprimía. «Claro que sí», respondió ella suavemente. «Tiene a doña Rosa, tiene a sus peones que lo respetan, tiene...» Dudó, pero continuó. «Nos tiene a nosotras. Sofía lo adora, se pasa el día esperando que vuelva». Algo pasó por el rostro de Miguel entonces. Sorpresa, tal vez, o una esperanza cautelosa. Como si la idea de ser importante para alguien de nuevo fuera al mismo tiempo maravillosa y aterradora. «Elena», comenzó él, pero no terminó. Solo le apretó la mano, rápido, agradecido, antes de levantarse e irse de la sala. Elena se quedó sentada allí, la mano aún hormigueando donde él la había tocado, el corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con el miedo o la desesperación. El primer domingo que Elena fue a misa con Miguel fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Doña Rosa los había convencido de que sería bueno para Sofía ver a otros niños, respirar los aires de la ciudad. Miguel aceptó, y los 4 fueron juntos. Miguel, Elena con su vientre ya evidente de 8 meses, Sofía saltando entre ellos, y doña Rosa sonriendo orgullosa. La iglesia estaba llena cuando llegaron. El murmullo de las conversaciones cesó abruptamente cuando cruzaron la puerta. Todas las cabezas se giraron. Los susurros comenzaron como un zumbido de abejas irritadas. Elena sintió la mirada de doña Beatriz Velasco antes de verla. La mujer estaba sentada en el tercer banco de adelante, flanqueada por Lourdes, Concepción y Gloria, las hermanas del comité femenino que comandaban los chismes de la ciudad como generales comandando ejércitos. Cuando Elena cruzó la mirada con Beatriz, vio allí un odio tan puro y cristalino que sintió un escalofrío en la espalda. Miguel escogió un banco en medio de la iglesia, como siempre hacía. Apenas se habían sentado cuando doña Beatriz se levantó ruidosamente, asegurándose de que todos oyeran el arrastrar de la madera. Lourdes, Concepción y Gloria la siguieron como patitos obedientes, cambiándose a un banco muy distante, al frente. El ruido resonó en el silencio de la iglesia. Ciertas mujeres no tienen vergüenza. La voz de Beatriz no era exactamente un susurro, pero sí lo suficientemente alta como para que la mitad de la iglesia la oyera. Abandonada por el marido y ya metiéndose en la casa de otro hombre. Y encima, embarazada. ¡Qué falta de decencia! Elena sintió que el rostro le ardía. Quiso levantarse y salir corriendo, pero Sofía sostenía su mano mirando confundida a los adultos. Miguel se puso rígido a su lado, con la mandíbula apretada. Doña Rosa puso una mano protectora en el hombro de Elena. «Ignórala», susurró el ama de llaves. La lengua de serpiente no mata a quien tiene a Dios en el corazón, pero ignorarla fue imposible cuando el padre comenzó el sermón. El padre Edmundo era un hombre de 60 años, siempre gentil, siempre justo, pero hoy sus palabras parecían dirigidas, envenenadas. «Vivimos tiempos difíciles, hermanos», dijo mirando directamente hacia donde estaban sentados Miguel y Elena. «Tiempos donde las buenas costumbres se olvidan, donde la moralidad cristiana se deja de lado en nombre de conveniencias. La familia es sagrada, el matrimonio es sagrado, y debemos recordar siempre que a los ojos de Dios, ciertas situaciones, ciertas cohabitaciones, pueden ser vistas como pecaminosas si no están dentro de los sagrados lazos del matrimonio». Elena sintió que las lágrimas le quemaban. A su alrededor la gente comenzó a mirarlos descaradamente, algunos negando con la cabeza en desaprobación. Miguel estaba tan tenso que parecía que iba a romperse. Cuando la misa terminó, la humillación continuó. Mujeres que antes saludaban a Miguel ahora desviaban la mirada. Hombres que hacían negocios con él daban excusas para no detenerse a conversar. Mariana, la hija de Beatriz, pasó junto a ellos con la nariz en alto, susurrando algo a sus amigas que las hizo reír maliciosamente. «Miguel», susurró Elena cuando finalmente llegaron a la camioneta. Sofía ya estaba durmiendo, exhausta por la mañana. «No puedo hacerte esto. No puedo destruir tu reputación». «Mi reputación sobrevivirá», respondió él, pero la voz era tensa. «No lo hará». Elena sintió que las lágrimas finalmente caían. «Escuchaste al padre, escuchaste a esas mujeres.
Eres un hombre bueno, honesto, respetado. Y yo soy la mujer abandonada, embarazada, manchando tu nombre solo por estar cerca. Miguel no respondió en todo el camino de regreso. El silencio en la camioneta era pesado, sofocante. Cuando llegaron a la hacienda, él finalmente habló. ¿Crees que me importa lo que esas víboras piensen de mí? Debería importarte, lloró Elena abiertamente ahora. Vives aquí, haces negocios con esta gente, y yo no soy nadie, nada. No vale la pena perderlo todo por mí. Miguel se giró para mirarla con una intensidad que la hizo contener la respiración. ¿Que no eres nada? Elena, tú trajiste vida de vuelta a esta casa. Sofía me hace sonreír de nuevo. Doña Rosa está feliz por primera vez en años. Y tú... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para decirlas. Tú me haces recordar que todavía estoy vivo. Si esta historia te está conmoviendo, deja tu me gusta. ¿Harías lo que hizo Elena? ¿Te quedarías sabiendo que podrías destruir la vida de quien te salvó? Pero la situación empeoró demasiado rápido. 2 días después, una trabajadora social apareció en la hacienda con una orden de investigación. Alguien había hecho una denuncia anónima al juzgado de menores, alegando que Sofía estaba en un ambiente inadecuado y moralmente cuestionable, viviendo con un hombre soltero sin lazos de sangre. La mujer inspeccionó toda la casa, hizo preguntas invasivas, miró a Elena como si fuera una criminal. Sofía lloró asustada durante toda la visita. Tendré que abrir un proceso de investigación, dijo la trabajadora social al salir, la voz impersonal y fría. Hasta que se resuelva, la situación de la menor está bajo supervisión judicial. Elena se derrumbó después de que la mujer se fue. Doña Rosa la encontró en la habitación, abrazada a Sofía que finalmente se había dormido, sollozando en voz baja para no despertar a su hija. Fue ella, dijo Elena entre lágrimas, fue esa mujer de la iglesia, doña Beatriz, quiere destruirme. No lo va a conseguir. Doña Rosa sostuvo el rostro de Elena con ambas manos. Escúchame bien lo que te voy a decir, niña. Dios no te trajo hasta aquí para verte destruida. Hay un propósito en todo esto. Necesitas tener fe, pero la fe de Elena estaba tambaleándose. Esa noche, después de que todos durmieron, empacó la poca ropa que había traído. Se iba a ir. Tenía que irse. No importaba a dónde, no importaba cómo. No podía hacerle eso a Miguel. No podía arriesgarse a perder a Sofía ante el juzgado. Estaba en la puerta con la maleta cuando Miguel apareció en el pasillo, todavía con ropa de trabajo. ¿A dónde crees que vas? Me voy. Elena no pudo mirarlo. Necesito irme antes de arruinarlo todo, antes de que me quiten a Sofía por mi culpa. Miguel cruzó el pasillo en 3 largas zancadas y la sujetó por los hombros, firme pero gentil. No vas a ir a ningún lado. Ya perdí una familia. No perderé otra. Elena finalmente lo miró. Vio la determinación feroz en sus ojos, pero también vio miedo, el mismo miedo que sentía ella. Miguel, te van a destruir. Me van a quitar a Sofía y yo no aguanto más dolor. No aguanto más pérdidas. Entonces no pierdas, dijo él, y por primera vez en 6 años, Miguel Torres tomó una decisión puramente emocional, puramente impulsiva. Cásate conmigo. El mundo se detuvo. Elena se quedó mirándolo sin poder procesar las palabras. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió él, las manos aún en sus hombros. Oficialmente, en la iglesia, frente a todos. Entonces no podrán decir nada. Sofía tendrá un padre, tú tendrás protección legal. Y yo... La voz le falló por un segundo. Yo no me quedaré solo de nuevo. Miguel, no tienes que hacer esto. No me amas. Apenas me conoces. Sé que eres buena, dijo él simplemente. Sé que amas a tu hija más que a tu propia vida. Sé que trabajas duro y no pides nada que no merezcas. Y sé que cuando sonríes, aunque sea raro, algo dentro de mí despierta de nuevo. Hizo una pausa. No es el amor de los cuentos de hadas, pero es real. Es lo que tengo para ofrecer. Elena sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no de dolor, sino de un alivio tan intenso que casi la derriba. No era el gran amor romántico de los libros, pero era real, era honesto, era un hombre bueno ofreciendo protección
y un hogar de verdad, y quizás, solo quizás, podría transformarse en amor con el tiempo. Sí, susurró ella. Sí, acepto. Pero ninguno de los dos vio la sombra que se alejó de la ventana de la sala, donde Mariana lo había escuchado todo. Y cuando le contó a su madre al día siguiente sobre la boda planeada, doña Beatriz guardó silencio durante exactamente 5 segundos antes de tomar el teléfono. Tenía amigos en lugares importantes. Conocía a personas que le debían favores a su marido, el comisario, y no dudaría en usar cada una de esas conexiones para impedir esa boda, incluso si para ello necesitara destruir a Elena Cardoso por completo. Pero fue esa misma noche que Sofía tuvo la recaída. La fiebre volvió con una violencia que asustó incluso al doctor Méndez. Sofía había mejorado tanto en las últimas semanas que todos bajaron la guardia, pero la neumonía tenía un último ataque guardado. 40 grados. El termómetro marcaba 40 grados y no bajaba, sin importar cuántos medicamentos le dieran, cuánto hielo aplicaran. Elena no se apartó del lado de la cama, ni para comer ni para dormir. Solo sostenía la mano pequeña y caliente de su hija, susurrando oraciones que apenas tenían sentido de tan desesperadas. Miguel trajo almohadas, mantas, se quedó allí también, primero en la silla de al lado, luego arrodillado en el suelo junto a Elena, cuando la noche avanzó y nada cambiaba. Estaba mejorando, repetía Elena entre sollozos. Estaba tan bien. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué me la está quitando? Doña Rosa entró en la habitación a las 3 de la mañana trayendo un té que nadie bebió. Los vio a los dos allí, arrodillados, la niña delirando en la cama, y sintió que el corazón se le partía. Pero era una mujer de fe más antigua y profunda que cualquier desesperación, así que se arrodilló también, sus viejas articulaciones protestando, y comenzó a rezar en voz alta. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Miguel y Elena se unieron a la oración, las voces entrecortadas por las lágrimas y el miedo. Se quedaron allí, los tres, orando en círculo alrededor de la cama de Sofía, mientras la madrugada avanzaba despiadada. Elena sentía que la vida se le escurría entre los dedos. Sentía que estaba perdiendo a su hija, y el dolor era tan grande que apenas podía respirar. Por favor, susurró cuando las oraciones memorizadas se agotaron. Señor, sé que he pecado, sé que merezco un castigo, pero ella no. Sofía no ha hecho nada. Ella es pura y buena y no merece esto. La voz se quebró por completo. Puedes llevarme a mí. Llévate mi vida, llévatelo todo, pero deja vivir a mi niña. Por favor, por favor. Miguel sostuvo la mano de Elena, la apretó con fuerza. No tenía palabras, pero tenía presencia. Tenía su propio dolor reflejado en el de ella, y de alguna manera eso era suficiente para que no se derrumbara por completo. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, algo cambió. Sofía dejó de agitarse. Se quedó tan quieta que Elena gritó pensando lo peor. Pero entonces vio el pecho de la niña subir y bajar, lento pero regular. Puso la mano en la frente y la piel estaba fresca, no caliente, fresca. Miguel, susurró ella, la voz temblando. La fiebre bajó. El doctor Méndez llegó a las 6, preparado mentalmente para dar malas noticias. Encontró a Sofía durmiendo profundamente, la respiración regular, la temperatura normal. Examinó a la niña 3 veces, revisó el estetoscopio, midió la temperatura de nuevo. No tenía sentido médico, no tenía ningún sentido. El viejo médico se quitó las gafas y las limpió, como si necesitara ver mejor. No tengo explicación para esto. Anoche estaba al borde de la muerte, y ahora miró a los 3 adultos exhaustos, vio la fe brillando en sus ojos cansados y sintió algo que no sentía en años: reverencia. Traje las medicinas, pero quien curó a esta niña fue Dios. Las lágrimas de Elena eran diferentes ahora, no de desesperación, sino de una gratitud tan profunda que dolía en el pecho. Se arrodilló allí mismo y dio gracias, las palabras saliendo en un flujo incoherente de júbilo y alivio. Miguel se unió a ella, y por primera vez en 6 años lloró abiertamente. No de dolor,
sino de algo parecido a la esperanza. La noticia del milagro corrió por la ciudad antes del desayuno. En pueblos pequeños, noticias así viajan a la velocidad de la luz, especialmente cuando involucran a personas de las que todos ya estaban hablando. A las 9 de la mañana, la mitad de la ciudad sabía que la hija de la costurera que vivía con el hacendado Torres había sido curada milagrosamente después de que todos rezaron la noche entera. Doña Beatriz escuchó la noticia con una ira que la hacía temblar. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y eso era inaceptable. Necesitaba actuar rápido, antes de que esa historia de milagro convirtiera a Elena en una santa a los ojos de la ciudad. Fue entonces cuando cometió su error fatal. Esa tarde, Beatriz buscó a su marido, el comisario, en su oficina y le pidió que solucionara el proceso de investigación de Sofía. Quería que la niña fuera retirada de la casa de Miguel inmediatamente, que Elena fuera considerada una madre inadecuada. El comisario Velasco, un hombre generalmente sumiso a los deseos de su esposa, dudó esta vez. Beatriz, no hay base legal para eso. La casa es adecuada, la niña está bien cuidada y ahora con la boda planeada. No habrá boda, lo interrumpió Beatriz, la voz peligrosamente baja. Lo vas a impedir. ¿Cómo? No puedo simplemente... Puedes y lo harás. Ella se inclinó sobre el escritorio. ¿O crees que no sé de tus encuentros con Rosana en el motel de la carretera? ¿Crees que no tengo pruebas? El comisario palideció. Fue cuando la puerta de la oficina se abrió bruscamente y Mariana entró, el rostro rojo de lágrimas e ira. ¡Basta, mamá!, gritó la joven de 23 años, la voz resonando por el pasillo. ¡Basta de esta locura! Beatriz se giró sorprendida. Mariana, sal de aquí. Esto no es asunto tuyo. Sí lo es. Mariana estaba temblando, pero había una determinación en sus ojos que su madre nunca había visto antes. Sé lo que hiciste. Lo sé todo. El pago al marido de Elena para que la abandonara. Las mentiras que me obligaste a contar. La denuncia falsa usando papel membretado de papá. Todo. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Beatriz se quedó blanca. No sabes de lo que estás hablando. Sí lo sé. Mariana sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Encontré los recibos, encontré las cartas, encontré todo escondido en tu armario. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a contarlo. Voy a contarle a todo el mundo lo que le hiciste a esa mujer inocente. Mariana, hice esto por ti, prácticamente gritó Beatriz, para que te casaras con Miguel, tuvieras una buena vida. Yo no quiero casarme con Miguel, gritó Mariana de vuelta. Nunca quise. Tú eras la que tenía esa obsesión. Yo amo a Juan, el mecánico, ¿recuerdas? Ese que dijiste que no era lo suficientemente bueno para mí. Las lágrimas corrían libremente ahora. Destruiste la vida de una mujer inocente por una fantasía tuya. Y no me voy a quedar callada, no más. Y Mariana no se quedó callada. Ese mismo día fue a la iglesia a la hora que sabía que estaría llena para la misa vespertina. Subió al altar, un acto que conmocionó a todos, y lo contó todo. Cada mentira, cada manipulación, cada crueldad calculada de su madre. Mostró los documentos, las pruebas, los recibos. Contó cómo Beatriz le había pagado al marido de Elena para que la abandonara, ofreciéndole suficiente dinero para que comenzara una nueva vida en otra ciudad. Contó sobre la denuncia falsa al juzgado, sobre la presión al padre para que diera aquel sermón. La iglesia estaba en silencio absoluto. El padre Edmundo, que días atrás había dado el sermón condenatorio, estaba pálido de horror al descubrir que había sido manipulado. Las mujeres que seguían a Beatriz, Lourdes, Concepción, Gloria, miraban al suelo, avergonzadas de haber sido cómplices, incluso sin saberlo todo. Yo conté esas mentiras porque mi madre me lo ordenó, lloró Mariana abiertamente. Dije que vi comportamientos inadecuados en la hacienda de Miguel, pero todo era mentira. La verdad es que Elena Cardoso es una mujer honesta que fue destruida por la envidia y la maldad. Y ya no aguanto más cargar esto en mi conciencia. Cuando Mariana bajó del altar, temblando de miedo y alivio, quien la esperaba era el padre, pero no con ira, sino con lágrimas en los ojos. Hija, dijo en voz baja,
Acabas de hacer la cosa más valiente que he visto a alguien hacer en esta iglesia. Y la más cristiana también. La congregación estalló en murmullos. Beatriz, que había entrado a la iglesia esperando una misa normal, fue vista por todos con miradas de repulsión y decepción. Intentó salir discretamente, pero la gente se apartaba de ella como si fuera contagiosa. Lourdes, Concepción y Gloria la siguieron hasta la puerta, ya no como aliadas, sino para dejar claro que no querían más asociación con ella. El comisario Velasco, al descubrir que su esposa había usado su posición y amenazado con usar su cargo para perseguir a inocentes, pidió el traslado inmediato. No podía seguir mirando a los ciudadanos que debía proteger. La vergüenza era demasiado grande. El padre Edmundo convocó una misa especial 2 días después. La iglesia estaba abarrotada. Todos querían ver qué pasaría. Miguel y Elena estaban en la última fila, aún procesando todo lo que había sido revelado. Sofía, completamente recuperada, jugaba tranquilamente al lado de su madre. El padre subió al altar con expresión grave. «Hermanos», comenzó, la voz pesada, «cometí un grave error. Permití que el veneno entrara en mi corazón y en mis palabras. Juzgué sin conocer la verdad. Condené sin investigar los hechos». Miró directamente a Miguel y Elena. «Y por eso, pido perdón público a Miguel Torres y a Elena Cardoso. Les pido que me perdonen por haber usado este púlpito sagrado para esparcir juicio en lugar de amor». La iglesia estaba en silencio absoluto. El padre bajó del altar y caminó hasta donde estaban ellos. Se arrodilló frente a Elena, que estaba demasiado conmocionada para reaccionar. «¿Me perdonas, hija, por haber dudado de tu honor?» Elena apenas podía hablar de tanto llorar. Ayudó al anciano padre a levantarse y lo abrazó. «Ya está perdonado, padre. Ya está perdonado». Lo que sucedió después, nadie lo planeó. Una por una, las personas de la congregación comenzaron a levantarse y aplaudir. El aplauso creció, resonó por las antiguas paredes de la iglesia y se transformó en algo más grande, en redención colectiva, en reconocimiento del error, en una disculpa de todo un pueblo. Miguel y Elena se casaron 3 meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva en la misma iglesia donde fueron humillados. Sofía fue la niña de las flores, muy orgullosa con el vestido blanco que doña Rosa cosió especialmente para ella. La iglesia estaba llena. El pueblo entero quiso ser testigo de la unión, quiso mostrar su apoyo, quiso ser parte de la redención. Cuando el padre preguntó si se aceptaban el uno al otro, las respuestas vinieron cargadas de emoción genuina. Ya no era solo una boda de conveniencia. En los últimos meses, entre el cuidado de Sofía, las noches de conversación, los pequeños gestos de amabilidad, algo real había crecido entre ellos. Quizás no era el amor apasionado de los cuentos de hadas, pero era amor verdadero, del tipo que se construye sobre cimientos de respeto, admiración y elección diaria. Doña Beatriz observó desde lejos, desde la última fila, sola. Nadie se sentaba cerca de ella. Mariana estaba al frente, al lado de Juan, el mecánico que siempre había amado, y ambos se tomaban de la mano abiertamente. Cuando Elena y Miguel salieron de la iglesia como marido y mujer, Beatriz sintió el peso aplastante de todo lo que había perdido por el orgullo y la ambición. 5 años pasaron como un parpadeo. La hacienda Santa Elena prosperó más que nunca. Miguel, transformado por el amor y la familia, se había convertido en un hombre conocido por su generosidad. Expandió la hacienda, pero también creó un programa que empleaba a madres solteras de la región, ofreciendo salarios dignos y guardería para los niños. Elena, ahora con 37 años, atendía a mujeres embarazadas sin recursos de forma gratuita. Transformó una de las habitaciones de la casa grande en un taller de costura donde enseñaba el oficio a mujeres que necesitaban autonomía financiera. Cosía ajuares completos para quienes no tenían cómo pagarlos, y su fama de bondad se había extendido por 3 pueblos vecinos. Sofía, ahora con 9 años, era una niña sana y alegre que jugaba en el jardín con sus hermanos mellizos, Pedro y Ana, nombrados en honor a los que se fueron. Las risas de los 3 niños resonaban por la propiedad, llenando de vida cada rincón que antes respiraba muerte y silencio. Doña Rosa
jubilada pero viviendo en una casa cómoda que Miguel construyó para ella en la parte trasera de la propiedad, pasaba los días contando historias a sus nietos postizos y repitiendo siempre la misma frase: Dios escribe derecho con renglones torcidos. Aquello que el hombre quiso destruir, el Señor lo transformó en bendición. Una tarde de domingo, 5 años después de la boda, llamaron a la puerta de la hacienda. Elena abrió y encontró a doña Beatriz allí, envejecida, encorvada, los ojos rojos de un llanto reciente. «No tengo derecho a estar aquí», dijo la mujer, la voz quebrada, «pero necesitaba pedir perdón, de verdad, no solo con palabras, sino mirándote a los ojos y diciendo que sé el mal que causé, que sé que no merezco perdón, pero necesito pedirlo de todos modos». Elena guardó silencio por un momento. Podía cerrar la puerta. Tenía todo el derecho de echar a esa mujer, pero entonces pensó en todo lo que había pasado, en cómo Dios la había rescatado del fondo del pozo, en cómo el perdón recibido la había transformado, y supo lo que tenía que hacer. «Entre, doña Beatriz», dijo suavemente abriendo la puerta. «Va a conocer a los bebés. Pedro y Ana están en la edad de hacerse amigos de todo el mundo». Beatriz lloró allí mismo, en el umbral de la puerta, las lágrimas de una mujer que finalmente entendía lo que había perdido por el orgullo. Elena la abrazó, y en ese abrazo hubo liberación para ambas, una de la culpa, la otra del resentimiento. Esa noche, después de que los niños durmieron y la casa quedó en silencio, Miguel encontró a Elena en el jardín mirando las estrellas. Se sentó a su lado, tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural a lo largo de los años. «¿En qué estás pensando?», preguntó él suavemente. «En lo extraña que es la vida». Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Hace 5 años estaba muriendo de hambre en una choza, sola, desesperada, pensando que Dios me había abandonado. Y hoy…» miró la casa iluminada, donde sus 3 hijos dormían seguros y amados. «Hoy lo tengo todo. No fuimos nosotros quienes nos encontramos», dijo Miguel, la voz cargada de emoción. «Fue Dios quien nos puso en el camino del otro. Yo estaba muerto, tú estabas muriendo, y Él nos usó para traernos al otro de vuelta a la vida». Elena pensó en eso, pensó en todo lo que había sufrido, en todas las lágrimas derramadas, en todas las noches de oración desesperada. Y entendió algo fundamental: nada había sido en vano. Cada dolor tenía un propósito. Cada lágrima había regado el suelo de donde brotaría la alegría. «Cuando abres el corazón para ayudar a alguien», dijo Miguel repitiendo palabras que se habían convertido en un mantra entre ellos, «eres tú quien acaba siendo salvado. Yo no te salvé a ti, Elena. Fuiste tú quien me rescató de la muerte en vida». «Creo que nos salvamos mutuamente», respondió Elena entrelazando sus dedos con los de él, «con la ayuda de Dios». Y allí, bajo el cielo estrellado, 2 corazones que fueron despedazados y remendados latían en sincronía, prueba viva de que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando el camino es demasiado oscuro para ver. A veces es necesario romperse por completo para ser reconstruido aún más fuerte. A veces la mayor bendición viene disfrazada de la peor tragedia. Y siempre, siempre, el amor tiene el poder de redimir hasta el dolor más profundo. Sofía apareció en la puerta, somnolienta, buscando a su madre. Elena la llamó, y la niña corrió a acurrucarse entre los dos. Miguel las abrazó a ambas, su corazón tan lleno que casi dolía. Y mientras las estrellas brillaban en lo alto, la familia que nació de la desesperación y se fortaleció en la prueba simplemente existía. Pacífica, agradecida, entera, porque al final, no importa cuántas tormentas enfrentes, no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que te levantes, que elijas la fe cuando todo pide desesperación, que abras el corazón incluso cuando está herido, porque es ahí, justamente ahí en el momento más difícil, donde Dios obra sus mayores milagros. Y Elena Cardoso, aquella que llegó descalza y desesperada a la tranquera de una hacienda, ahora lo sabía mejor que nadie.